Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en este día lunes 20 de noviembre año 2023, transmitiendo a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Estamos en el libro de Colosenses y ahora vamos a ver la lección número 97 y estamos en el subtema La nueva vida en Cristo, que veremos la parte 11, es la parte que corresponde a esta tarde. Luego les ruego que ustedes hagan un esfuerzo por recordar lo que hemos estado estudiando en la clase anterior. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para proseguir con este estudio. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos porque nos permites predicar tu palabra. Que ella ayude a todos quienes la escuchen y que a mí me ayudes a presentarla con sencillez. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recuerden que en esta segunda parte de la nueva vida en Cristo estamos estudiando una sección amplia que es Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Y ahora vamos a continuar con un subpunto mayor que ya se los he anunciado en clases anteriores, que trata de vestirse de las cualidades pasadas. Se lo repito, vestirse de las cualidades pasadas. Y vamos a leer parte del versículo 13 del capítulo 3. Ahí dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se esperaba de los colosenses que siguieran cultivando las virtudes de la paciencia y el perdón. La expresión soportándoos es la palabra griega anechomai. Se lo repito, anechomai. Y esta palabra significa ser tolerante. O sea, también estar dispuesto a resistir situaciones difíciles e irritantes, así como la provocación de los demás. Bueno, en Efesios 4:2 nos dice de la siguiente manera: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo aseveró que a la característica de soportarse unos a otros ha de añadirse el amor. Jesús fue paciente para con aquellos cuyas acciones podían haber probado su paciencia. Nos dice Mateo 17:17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego estas mismas frases están comprendidas en Marcos 9:19, como también en Lucas 9:41. Prácticamente el enunciado es casi totalmente igual. Sus seguidores pueden tener que soportar tribulaciones o persecuciones. Dice en 1 Corintios
4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Luego en 1 Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También debemos estar dispuestos a soportar insultos, a soportar acciones injuriosas de otros por causa de la fe. Mire, voy a usar una nota aclaratoria bastante larga. Dice en Hechos 18:14, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Luego en 2 Corintios vamos a leer del capítulo 11, versículos 1, 4 y luego nos pasamos al 19 al 20. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Verso 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Luego 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto ha pasado a través de los tiempos, a través de los siglos, desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Se ha dado la apostasía, se ha dado de predicadores que se han desviado de la verdad. ¿Por qué? Porque no soportaron la sana doctrina, sino que decidieron, se amontonarán, dicen, nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice en Hebreos 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esta es toda la aclaración que quería dar al respecto de lo que vengo expresando en relación a vestirse de las cualidades pasadas. Hablando positivamente, soportar significa resistir con amabilidad la poca amabilidad y bendecir en un lugar pues mejor dicho, bendecir en lugar de tomar represalias. En Lucas 6:28 nos dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Primera Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Podemos decir de todo esto que, hablando negativamente, significa no llegar a estar alterado ni enojado cuando uno es maltratado o es tratado de forma poco amable. Los colosenses habían de aprender a no reaccionar de forma impropia al maltrato de parte de otros, sino que debían actuar con un espíritu de paciencia. Por eso podemos decir que la paciencia es algo que ha de demostrarse a los iguales cristianos. La gente a menudo hace cosas que irritan u ofenden a otros. Los cristianos han de cultivar una actitud tolerante para con los hermanos. El apóstol Pablo usó la expresión unos a otros para expresar la estrechez de relación que debe existir en la comunidad de los creyentes. Como hermanos y hermanas en Cristo que somos, debemos tener cuidado de no actuar como los miembros de una familia que se irritan entre ellos más de lo que se irritarían con los que no son parte de la familia. Entonces, nosotros podemos continuar con el estudio diciendo lo siguiente. Hablemos de otra palabra. La palabra para perdonándoos es la palabra charizomai, con Z intercalada. Charizomai, un cognado de charis, puede significar el perdonándoos, puede significar dar, conceder o impartir. Mire, por ejemplo, lo ilustramos con Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Luego, en 1 Corintios 12:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Luego en Filemón 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Entonces fíjense que yo les estoy diciendo que la palabra para perdonándoos, charizomai, un cognado de charis, puede significar dar, conceder o impartir, o también entregar a alguien al cuidado o a la custodia. Se lo repito, o también entregar a alguien al cuidado o la custodia de otro. En Hechos
13:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. También puede referirse al perdón de una deuda o de una ofensa, como se refiere en este versículo. Vamos a leer de Lucas 7, 42 y 43. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Luego en 2 Corintios 2, 7 y 10. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pasemos a Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces no es la palabra más fuertemente usada para perdón, la cual es la palabra griega aphesis, con H intercalada y sin H al principio, aphesis. Pero ella insinúa un significado más pleno de perdón al traducir 7:42. Mire lo que dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es decir, usando la palabra perdón en el sentido de aphesis, por gentilmente perdonó. Eso es lo que aquí se ve: gentilmente perdonó. La traducción Reina Valera, que es la que usamos nosotros frecuentemente, se lee sencillamente perdonó. No se lee gentilmente perdonó. Entonces el apóstol Pablo usó una forma de la palabra que indica que los colosenses habían de seguir perdonándose unos a otros. En su enseñanza sobre el perdón, Jesús usó más frecuentemente las palabras aphesis, o sea, perdón, y aphiemi, fíjate bien, aphiemi, que es perdonar. Él enseñó que nuestro perdón a los demás ha de ser prácticamente infinito, como lo dice en Mateo 18:22, 70 veces 7. Él ilustró este concepto con una parábola acerca de un siervo cuyo señor le perdonó una enorme deuda, pero que luego exigió de un consiervo que éste le pagara una pequeña deuda. El Señor castigó al siervo que no perdonó. Dice Mateo 18:23, vamos a leer hasta el 34. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces Jesús concluyó diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 8:18-35. Dios no perdona a los que rehúsan perdonar a otros. Fíjense bien, Dios no perdona a los que rehúsan perdonar a otros. Dice en Mateo 6:14:
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, fíjense qué interesante todo esto que estamos viendo acerca del perdón. Hemos de perdonar las heridas que recibimos, tales como desaires, como insultos, como rechazos y como agravios. La reacción natural a una ofensa puede ser el tomar represalias que brotan de un corazón que no perdona y que está lleno de un espíritu de mala voluntad. En lugar de procurar herir a los que nos hieren, nosotros hemos de hacer bien a los que nos ofenden. Mire qué importante es todos estos versículos que a continuación leeremos. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Luego pasemos a Romanos 12, 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo le doy una sencilla ilustración. Hay personas que nunca permiten recibir un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, nosotros le debemos dar la lección. Buenos días, señora, buenos días, señor, buenas tardes, señor, buenas noches, señor, para que él pueda comprender que realmente nosotros somos totalmente diferentes. Este es el único versículo del Nuevo Testamento en que aparece la palabra queja, o sea, la palabra monfe, con H intercalada, monfe, que se presenta como sustantivo en el griego. La forma verbal de la palabra menfomai, se lo repito, menfomai, siempre H intercalada, significa culpar, hallar falta, se lo repito, culpar o hallar falta. Marcos 7:2 nos dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Romanos 9:19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces el apóstol Pablo no insinuó que la queja tenía que ser justa. Tengamos o no razón de ofenderlos por algo, nosotros hemos de brindar el perdón al que nos haya ofendido y después que la ofensa es perdonada, debe olvidarse. Así es como el Señor nos ha perdonado. El Señor en este pasaje evidentemente es nuestro Señor Jesús. Bueno, sigo con definiciones de palabras. La palabra perdonó es la palabra charizomai. Es la misma que se usó para perdonándoos.
anteriormente en el versículo, pero esta forma es un verbo aoristo, o sea, ya usted ha visto bastantes explicaciones cuando se habla de la acción continua, el cual significa pues que el Señor había realizado a cabalidad el acto de perdonar los pecados pasados de ellos. El perdón es una característica importante para los cristianos. Y aquí viene otra aclaración. Consultemos Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En 2 Corintios algo semejante se ve. Dice en el capítulo 2, 5 al 11: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gálatas 6, 1 y 2 es muy hermosa también la lección que nos da aquí el apóstol Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que, mire lo que dice, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Luego en Filemón 17 y 18, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Podemos nosotros ver, hermanos y hermanas, que si Dios nos perdona cuando tan a menudo quebrantamos su voluntad, nosotros también debemos perdonarnos unos a otros. Solamente una persona que no tiene pecado, que se le perdone, que esto es bien raro, ¿verdad?, tendría el derecho de no perdonar, ¿ve? Pero, hombre, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a suponer que existiera una persona que no peca, ¿verdad? Jesús nos ha dado el ejemplo y el motivo para perdonar. Mire lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Las construcciones de la manera que
Y así que, o sea, las palabras griegas katoskai y outuskai, las tenemos, por ejemplo, en Romanos 15, versos 7 y 8. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En Efesios 5 vamos a leer versículo 2, versículo 25 y versículo 29. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Entonces, fíjense bien que yo le estoy diciendo de las construcciones de la manera que y así que. Entonces, son comunes en los escritos del apóstol Pablo. Esta combinación se usó para hacer énfasis en Jesús como el modelo a ser imitado por los colosenses. Habían de emular a Jesús, quien completamente los perdonó a ellos. Emular es imitar, hermanos. Literalmente, pues, el griego dice, y como el Señor los perdonó, ustedes también. Se entiende cómo es que debe terminar la oración. Dice, ustedes también deben perdonar. Los que han experimentado el perdón de Dios deben estar dispuestos a perdonar a los demás. Bueno, aquí termino esta parte del versículo 13, pero ahora vamos a entrar al versículo 14 de Colosenses 3. Allí dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La cualidad suprema a cultivar para los cristianos es el amor, o sea, ágape. Este excede a todas las demás, dice en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor se ubica en la cumbre de las virtudes cristianas. Desde una perspectiva griega, esto es obvio porque el amor es mencionado de primero en la lista de las virtudes que nos da el apóstol Pablo. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, noten, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Se menciona de último en 2 Pedro 1:5-7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y noten, y al afecto fraternal amor. Tal vez porque es la manera hebrea de recalcar algo de gran importancia. El amor edifica a los demás. Dice
en 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica y motiva el cultivo de todas las demás virtudes. Vamos a leer de Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que vemos es que el amor no ha de basarse en cuán merecedora puede ser la otra persona del amor, ni en cuán fácil sea amar esa persona. Los cristianos hemos de amar tanto a los que son amables como a los que no lo son. Así es como Dios nos ama, hermanos y hermanos. Dice en 1 Juan 4, 9 y 10: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él ama tanto este mundo pecador, indigno de su amor, que Él dio a su Hijo para su salvación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vemos pues? Dios ama porque Él es un Dios de amor, no porque la gente sea amable. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Aunque hay una de las versiones indique que hemos vestirnos de amor. El apóstol Pablo nos suministró un verbo en esta frase. Una traducción literal se leería como sigue: y sobre todas ellas el amor. La idea de vestíos está implícita. El griego epi, que se traduce aquí por sobre, podría significar sencillamente en, por encima de, en o por encima de, tal como los colosenses lo hemos visto en el capítulo 3, versos 2 y 6. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O también puede significar, además de sobre, en, por encima de, arriba de. Otra posible traducción es además de. El significado puede contener una idea de grados de amor, más que todo lo anterior, por encima de de todo lo demás, o como se traduce aquí, sobre todas estas cosas. Entonces el significado no es demasiado diferente si la frase se entiende como adicionalmente a estas cosas, sobre todas estas cosas, añadid amor. El apóstol Pablo, después de la unidad, la palabra unidad no aparece en la Reina Valera, la cual él vinculó estrechamente con el concepto de amor. El único pasaje, además de este, en que se encuentra la palabra griega que se usa para perfecto, que es la palabra teleiotes, es Hebreos 6:1.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, donde se traduce por perfección. La forma adjetivada teleios contiene más el significado completo que el de perfección sin defecto. Mire lo que dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra vínculo, que es la palabra sundesmos, así como la oye, sundesmos, con S al principio y al final, se refiere a lo que mantiene a las cosas juntas. La palabra se traduce por prisión en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, y en otros pasajes se traduce por vínculo y por coyunturas. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces, pues, en relación con el amor, siendo el vínculo perfecto, tres interpretaciones importantes se han propuesto. El amor es un vínculo que une a los cristianos, que une las virtudes cristianas o que produce perfección en la vida de un cristiano. Ninguna de las tres interpretaciones sería injusta para con la influencia del amor en las vidas de los cristianos. Hagamos un análisis más detenido de cada interpretación. En primer lugar, el amor constituye un adhesivo que es completamente suficiente y contiene todo lo necesario para unir a los seguidores de Jesús. Es el más grande de los agentes vinculantes. Somos atraídos unos a otros y juntados en una unidad perfecta y armoniosa por el poder vinculante del amor. Un ejemplo es la forma como el alma de Jonatán estaba ligada con la de David. Dice en 1 Samuel 18:1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. En segundo lugar, el amor es el cordón de virtud que rodea el manojo de las demás virtudes para sujetarlas juntas en perfecta unidad. Las une completamente en un todo orgánico. La idea de que el amor tiene este efecto es una explicación posible, pero a lo mejor dudosa. Y en tercer lugar, el amor es la característica que produce madurez o perfección espiritual. Si este es el significado, entonces es la característica que hace que los cristianos cultiven las demás virtudes. Por eso dice 1 Corintios 3:4 en adelante, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Algunos han combinado esta explicación con la primera para insinuar que en vista de que el amor vincula a los cristianos armoniosamente en un solo conjunto, él produce relaciones completas. La perfección en las relaciones entre los creyentes se produce como resultado del amor de cada uno para con los demás. El amor es el vínculo que puede ayudarles a los cristianos
como grupo y alcanzar el nivel maduro de crecimiento, logrando la unidad pacífica en Cristo. Yo termino acá, hermanos. Vamos a presentar la oración final que les doy a ustedes al finalizar el estudio, y sobre todo tomando en cuenta las peticiones que continuamente nosotros recibimos durante la semana. Nuestro Padre Celestial, nuestro querido Dios, te damos gracias por ser tus hijos, por sostenernos cuando tú sabes que ya no tenemos fuerzas. Gracias porque eres lleno de amor y que eso nos da seguridad del gran amor que tienes para nosotros. Por eso a esta hora te ponemos nuestras súplicas por nosotros y por nuestros hermanos que están sufriendo muchas enfermedades. Oramos por nuestro hermano Raúl Solís, que fue operado el 15 de noviembre. Las buenas noticias recibidas por su esposa, la hermana Kim, son alentadoras, confiando en que tú terminarás la obra en su cuerpo. Es nuestra confianza. Oramos por los hermanos Mauricio Sosa, Ruth Medina, Ada Angulo, Miriam Angulo, María Eugenia Ayala, Marina Chávez, Juanita Rosas, Francisca Ayala, los niños de México, Lexi, Sveide y Jorgito, Alfredo Cardosa Valenzuela, Manuel de Jesús Azucena Morales, Mario Cruz Lara, Larry Huay, Norma Ayala, por la obra de nuestro hermano Saúl, que está a cargo en Cusco, Perú, obra misionera Melgar Azucena en Valledupar, Colombia, y también mi oración es por mi esposa, por mis 3 hijas, por mis 2 yernos, por mis 2 nietos y también por tu servidor, Señor. Ayúdame a que siempre pueda tener el gran entusiasmo de predicar tu divina palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.